Muchas bendiciones y un saludo muy cordial para todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Toda la iglesia del Señor que va a ver este video y a escuchar esta exposición de la palabra del Señor. Para todos ustedes, mis hermanos, que el Señor eterno me los bendiga. Todos los que están acá en nuestro país colombiano y en otros países donde escuchan esta gloriosa palabra. Hoy esta bondad inmensa del Señor me permite nuevamente acá en este espacio de grabación contar con la presencia de mi madre, que tiene para ustedes un saludo muy grato y muy cordial, y vamos a oírlo en este momento. Una vez más, muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos, personas que tengan la oportunidad a través de este medio y en el transcurso de esta semana, que tengan la oportunidad de escuchar este mensaje. Les insto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que compartamos esta palabra con otras personas, que esta palabra llegue al corazón de muchos, que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. A nuestro Salvador Jesucristo le doy la alabanza porque es el que nos regala esta gracia bendita de ser la iglesia del Señor y por lo tanto una familia. Quiero invitarle, mi hermano, a que hoy tomemos la bendita palabra del Señor y vamos a tomar Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 1 y 12. Estamos estudiando este precioso Evangelio y le voy a pedir que usted lea conmigo la palabra del Señor, que dice así: Jesús acusa a escribas y fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Nos encomendamos en las manos del Señor Jesucristo y oramos al Padre que en esta tarde nos dé a todos la capacidad, el entendimiento, el espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender esta palabra. Ya siempre nos llegamos a la presencia del Señor antes, para que este evangelio sea puro y dirigido completamente en la misma gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para usted que está siguiendo, mis hermanos, esta serie de predicaciones, hoy estamos en la lección número 118 y el título del sermón para este día es Jesús acusa a escribas y fariseos, y creo que hoy vamos a tomar solamente la parte 1 porque es bastante larga la porción y nos toca mirarla en varios estudios. No encontramos a Cristo en toda su predicación tan severo con ninguna clase de gente como con estos escribas y estos fariseos. El episodio se sigue dando allá en el templo. Sin embargo, estos eran idolatrados por el pueblo, hasta el punto que la gente decía que aunque solo 2 hombres fueran al cielo, uno de ellos habría de ser fariseo. Vamos a tomar que un punto de partida supremamente importante para nosotros es lo que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar al reino de los cielos. El centro del evangelio se llama la justicia por sobre todas las cosas, y el Señor lo expresó acá y lo vamos a mirar a través de este estudio. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Superar
esa conducta y esa fe de estos escribas y fariseos. Es decir, las obras de nosotros tienen que estar por encima y tienen que ser reales, a diferencia de las de estos hombres que siempre iban en contravía de lo que dice la palabra del Señor. En este capítulo encontramos tres aspectos importantes que se los voy a decir para que los tengamos en cuenta a lo largo de este estudio. Primero, la exposición de los pecados que tenían estos escribas y estos fariseos. Lo segundo, los ayes que el Señor pronuncia en este capítulo sobre ellos. Y lo tercero, un lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén al ser quitada la gloria del templo por su falta de arrepentimiento. Las sanciones y las condenaciones y el juicio de Israel fueron llegando y se fueron cumpliendo en esta última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 nos dice de la siguiente manera: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo. Esta escena se sigue dando en el templo y esta gente eran todos los peregrinos que habían venido a adorar de todas las partes por cuanto era la fiesta de la Pascua. El Señor está utilizando el mejor lugar, que era el que reunía a todas las personas, tanto todos los que venían como peregrinos como los que eran ahí locales, y el Señor les está dirigiendo a ellos esta palabra. Pero también estaban sus discípulos, es decir, los 12 más los otros discípulos, porque recordemos que eran cantidades los que para este momento ya seguían al Señor Jesucristo. El versículo 2, el Señor sigue diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cátedra, al hablar de cátedra, esto realmente era una silla, muy usualmente de piedra, donde se sentaba el rabino o el maestro de la ley para exponer las escrituras del Antiguo Testamento en el templo. Y esta palabra cátedra viene de la expresión escátedra, que significa sentarse a hablar, y esto era para quien tuviera la más alta autoridad. De hecho, que en nuestros tiempos esta frase sigue siendo célebre, cátedra, y quiere decir enseñanza, y lo vemos que se refiere en los más altos niveles. Para esta situación era para instruir a las personas en cuanto a la ley. Los que se sentaban ahí eran los rabinos, en este caso los escribas, que eran los llamados intérpretes de la ley, porque eran los estudiosos, los que se preparaban para dar y enseñar al pueblo la interpretación de la ley. Entonces se está definiendo que solo los escribas y fariseos tenían la autoridad para ejercer el ministerio de expositores de la ley. Ellos eran los que la gente veían como los adecuados, porque ellos mismos también se promovían como los más adecuados. Pero ellos, en el buen deseo inicial de llevar al pueblo a una renovación por la palabra de la ley, ellos hicieron algo, fue añadirle tradiciones. Iremos viendo en la medida de las exposiciones que inicialmente, cuando nacen los fariseos, hubo una buena intención, y era la de guiar al pueblo que se había apartado de la ley de Dios, guiarlo nuevamente al compromiso con la palabra. Pero esta intención de estos hombres que nacen antes del primer siglo de nuestro Señor Jesucristo, unos 150 años antes del Señor Jesucristo, pero después esto comienza a degenerarse hasta los tiempos del Señor, y por ello nos damos cuenta que se habían convertido fue en un grupo de hipócritas, y ellos a la ley le añadieron las tradiciones humanas. Lo que ellos pensaban, comenzaron a añadirle tradiciones, según nos lo dice Mateo 15, versículos 3 al 6. Dice: respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Lo que se hizo más importante para ellos fue sus tradiciones y sus pensamientos, que fue lo que resultaron enseñándole a la gente, y la palabra de Dios quedó a un lado. El versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. El Señor no está desconociendo la autoridad que alguien recibe. El mismo Nuevo Testamento se nos habla que el Señor dio dones a los hombres y estableció ministerios, y los ministerios los hizo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Posiblemente no era ningún problema que los hombres para este tiempo tuvieran títulos, pero lo que el Señor está diciendo, condenando a estos hombres, es su conducta. Entonces el Señor condena la conducta de ellos y exhorta a que no los imiten. El Señor dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, pero en la medida en que esto esté de acuerdo con la palabra de Dios, no en un absoluto. El Señor está haciendo ver la hipocresía de ellos, pero lo que sea de acuerdo a la palabra de Dios se puede imitar, porque ellos eran prontos para atar cargas pesadas de tradición extrabíblica y ponerlas en los hombros de los demás. Estas cargas pesadas eran todas las cosas que estaban por fuera de la ley. Versículo 5. Antes hagan todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias. Los fariseos no querían la honra total para Dios, sino que fuera compartida por ellos. Por eso necesitaban ser protagonistas. Los fariseos las filacterias, consistían en 4 tiritas de cuero en las que estaban escritas respectivamente los siguientes pasajes: Éxodo 13 del 1 al 10, Éxodo 13 del 11 al 16, Deuteronomio 6 del 4 al 9 y Deuteronomios 11 del 13 al 21. Esto para que usted los tenga en cuenta. Estos pasajes contenían la obra de Dios por Israel para ser contadas a sus generaciones. Todos estos versículos se dieron para que los israelitas pudieran contar a sus hijos lo que Dios había hecho. Pero ellos las ponían en cajas pequeñísimas, unas cajas de cuero que sujetaban en la frente y en el brazo izquierdo junto al corazón, entendiendo así Deuteronomio 6:6. Los leo lo que dice Deuteronomio 6:6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos literalizaban esto y por ello lo ponían en estas cajitas de cuero, pero no era la intención de escribirlas y ponerlas en nuestro cuerpo, sino guardarlas en nuestro ser. Esto nunca entró en el torrente sanguíneo de ellos. Nunca fue una convicción para ellos de vivir por la palabra de Dios, sino que la transgredían por sus tradiciones, y por eso el Señor les dice que ellos eran hipócritas. La religión del fariseo era extremadamente externa. Ponían su confianza en sus logros, en lo que hacían por Dios. Por eso acá los versículos nos dicen que ellos amaban los primeros asientos en la cena, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Pero el Señor está diciendo que nosotros no debemos hacer así, y está diciendo en el versículo 8 a Dios: vosotros no queráis que os llamen Padre, Rabí, Maestro, porque el Señor condena aquí el orgullo y la pretensión, no los títulos en sí. Creo que podemos cerrar con una aplicación los versículos 11 y 12, que dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino de Dios somos llamados a la humildad, y la humildad es aquella que ama y tiene recompensa de Dios. Entonces, la expresión de nosotros tiene que ser la de glorificar al Señor y no los títulos como lo hacían estos hombres hipócritas. Oremos al Señor. Padre Dios, te doy las gracias por tu palabra, que es bendita y eficaz. Ayúdanos a que nuestra justicia supere la de estos hombres, por tu gracia bendita. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Si suscribirse a este canal y compartir estos videos es parte de la extensión del Evangelio, por favor, hágalo.
Reciba un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.